Me pasó eso. Ajá.
Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen la demora, pero siempre hay algún inconveniente en la vida de un docente. Y en este caso, el inconveniente, gracias a Dios, pudo ser rápidamente superado. Bueno, vamos a arrancar con el tema de la unidad número 5. Profe, Nazaret avisó en el grupo que tenemos que no podía conectarse porque tenía que ir a buscar a sus hijos al colegio. Ah, bueno. Bueno, si alguien puede, después le informa de los contenidos de esta clase. Bien. Yo tengo una formación muy especial. Me crié en un hogar que fue medioambientalista desde la década del 50. O sea que tengo en mi formación una encendida defensa del medio ambiente por herencia familiar. Así eran mi padre y mi madre, pero no todos hemos tenido la suerte de habernos formados en un hogar con estas características. Y desde el punto de vista del derecho de la empresa, los límites que la empresa tiene pueden ser límites legales, límites morales, límites ambientales. Ciertamente, el negocio más rentable es el tráfico de alcaloides, pero aquí existe un límite legal a la realización del mismo, además de un límite moral, pero básicamente aquí el límite es legal. Sobre esto es muy poco lo que se discute, las opiniones son coincidentes, la doctrina que ha trabajado sobre el tema diría que es uniforme, en el sentido que si la empresa desconoce la realidad y su medio, termina de ser destructora del propio medio y con ello aniquila su propio crecimiento. Ejemplos de estos hay por millares. Yo, por poner un ejemplo que es muy cercano a nosotros, en la ciudad de Zárate, en virtud de los altos hornos próximos, en la zona de San Nicolás, han tenido lluvia ácida. Para que alguien entienda lo que es la lluvia ácida, es que al condensarse la humedad en el aire, atrapa en ella pequeñas moléculas de ácido sulfúrico. Y cuando se precipita a tierra, la lluvia es como si se tirara diluido un balde de agua con ácido. El resultado son que se queman los seres vivos, no necesariamente mueren, pero sí que tienen quemaduras, que se produce la contaminación del suelo, pero por lo que más protesta la gente es porque se perforan las chapas, ¿no?, con las cuales se hacen galpones y tinglados y casas. Bien, esto lo hemos tenido. Bueno, es necesario el acero, es necesario Somisa, pero es necesario al costo que en una ciudad cercana no sea posible una vida decente. Esta es la pregunta que se hace. En este tema, los primeros estudios ambientales que buscan poner límite a la actividad económica se realizaron en la década del 60. Fue en esa década que se enfrentaron dos posiciones distintas sobre la cuestión. Por un lado, el Club de Roma, que entendía que la contaminación
era consecuencia de la superpoblación. Al superpoblarse el mundo, se requería cada vez mayor industrialización y esta era inexcusablemente contaminante. Les puedo garantizar que en ese entonces había casi 2.000 millones menos de personas que ahora. El club o el Círculo de Roma sigue sosteniendo que el control del crecimiento demográfico es el mejor instrumento para detener la degradación del medio ambiente. Una mirada. La otra mirada fue la de los ambientalistas de Estados Unidos, que creyeron que podía compatibilizarse la industria con el medio ambiente poniendo límites que impidieran que las industrias contaminaran. Esto hubo muchísima jurisprudencia sobre este tema en Estados Unidos. Tal vez la más conocida es la gesta que desarrollaron los ambientalistas de Nueva York para impedir la mayor degradación en el río Hudson, que fue súper exitosa. En el Hudson ya no había vida, era un río muerto. Las aguas que arrastraba, que llegan de los grandes lagos, venían tan contaminadas que no había ni vida vegetal ni vida animal. Eran aguas muertas. Se iniciaron un conjunto de miles de demandas contra las industrias que ribereñamente a los lagos o al río realizaban la contaminación, vertiendo en el mismo desechos industriales. Esto contó con el apoyo del Poder Judicial, un apoyo enorme del Poder Judicial, y hoy se puede pescar en ese río porque el grado de contaminación está por debajo de los mínimos aceptables. Es decir, el agua ha resucitado. Y claro, hacer estas demandas tiene un enorme costo económico. ¿Cómo se financió esto? ¿Alguien sabe cómo se financió la recuperación del río Hudson? ¿Tienen idea? Bueno, les voy a decir, para que amemos más a la música, la mayoría provino de los derechos de autor que un conjunto de neoyorquino se dio para que se depuraran las aguas del río, y que se llamaba Creedence Clearwater Revival, revivir el agua clara. Esa era la consigna, y ellos generaron los recursos económicos, algo así como 100 millones de dólares, como para que pudieran intentarse estas acciones. Esto, por supuesto, mucho no se conoce, pero es real. En nuestro sistema jurídico hemos tenido el primer fallo que se ocupó del medio ambiente fue un fallo conservacionista que suscribió el doctor Catán, con K, K-A-T-T-A-N, en dos demandas sucesivas, una por haberse depositado en Puerto Nuevo, en Buenos Aires, tambores con contaminantes químicos, no encontrándole de otro lugar, los dejaron allí depositados, y nunca nadie se ocupó de su degradación de una manera que no afectara al medio ambiente. Y además era una bomba de tiempo para la ciudad de Buenos Aires si esos tambores, producto del transcurso del tiempo, se corroyeran y los líquidos que allí contenidos pudieran ser vertidos. Como medida precautoria, se pidió que se intimara a la Administración de Puertos Federal para que dispusiera de una manera segura de esos residuos. El juez de primera instancia de la capital federal, juez contencioso administrativo,
aceptó la medida cautelar y intimó al Estado Nacional, Administración Nacional de Puertos, a darle solución a este riesgo ambiental. Este fallo es de la década del 70. Es de la misma época que aquellos fallos famosos que se hicieron en Nueva York para recuperar el río Hudson. Pero este no tuvo tanta trascendencia porque el Estado se allanó y inmediatamente procedió a la eliminación de esos residuos tóxicos. Por el contrario, el segundo de estos fallos, que firma también el doctor Catán junto con un grupo de ambientalistas del movimiento ecologista argentino, del cual soy parte, es Catán contra Estado Nacional y es el caso denominado de las toninas overas. Casi todas las demandas ambientales en nuestro país hasta ese entonces fracasaban por una razón jurídica. El servicio de justicia servía para proteger derechos subjetivos. Es decir, si mi propiedad era violada, yo podía recurrir a la justicia para tutelarla. ¿Se acuerdan los casos Cot y Siri que habilitaron la acción de amparo? ¿No? Ahí estaban los fundamentos. Hay un derecho subjetivo violado que merece la tutela legal. Ahora, cuando yo digo no maten más elefantes, yo no tengo un derecho subjetivo a la vida de los elefantes. Yo en realidad lo que tengo es un interés ambiental en la conservación de las especies. Y la justicia hasta ese entonces había entendido que la acción solo se habilita en cuestiones medioambientales cuando resulta afectado un derecho subjetivo. Ejemplo, la fábrica que está al lado de mi casa me tira residuos en mi terreno. Ahí tengo un derecho subjetivo violado, se ha violado mi derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Corresponde que yo tenga todas las acciones legales. Por el contrario, en las cuestiones medioambientales no se veía que hubiera un derecho subjetivo violado. Y menos en el caso Catán contra Estado Nacional, en el cual el doctor Catán pedía la nulidad de una resolución del Poder Ejecutivo Nacional que había autorizado al Acuario de San Diego a capturar 4 toninas overas, delfínido propio de los mares del sur, y que se da su hábitat natural son las aguas del Atlántico, ocasionalmente del Pacífico, al sur de nuestra ciudad de Bahía Blanca, que más o menos coincide con la isla de Valdivia en Chile. Fuera de este lugar no se observan. Catán realizó el pedido de nulidad invocando varias razones. La primera era que no se había hecho un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo iba a repercutir en la continuidad de la especie el retiro de 4 animales? Les quiero aclarar que es un animal grande, ¿no? Y su reproducción es lenta. Yo recuerdo que cuando me vine a vivir a Mar del Plata, por allá por 1963-64, las toninas pasaban por Plaza Bristol y los turistas íbamos a verlas, porque era todo un espectáculo, las manadas de toninas que cruzaban el mar marplatense. Yo me gustaría que ustedes me dijeran cuántas de esas manadas han visto desde que viven en Mar del Plata. ¿Alguien vio alguna de estas manadas? No. Bueno, no las viste no porque no seas atenta y observadora, sino porque no existen más. La especie estaba en extinción
cuando desaprensivamente el Poder Ejecutivo Nacional autoriza la captura de 4 animales, calculando que podían retirarse 4 animales vivos. Para retirar 4 animales vivos existía la posibilidad de que al menos 2 más murieran. Con lo cual, no era simplemente retirar 4 animales, sino retirar 6 animales de una especie en peligro de extinción. La falta de estudio de impacto ambiental era la cuestión central de la cuestión, de la acción de amparo. El juez de primera instancia admite la medida cautelar y prohíbe al Estado Nacional autorizar la captura de las especies. Muy interesante fue este fallo porque todos pensábamos que el Estado Nacional iba a apelar del mismo y que posiblemente la Cámara de Apelaciones, siguiendo la tradición, dijera que Catán no tenía un derecho subjetivo a la preservación de las toninas overas y que por lo tanto, ¿no?, la acción debía ser desestimada. Pero el Estado Nacional no apela, consiente la medida cautelar y prohíbe la captura de toninas overas en el mar epicontinental argentino. Esto representó un cambio en la posición del Estado en este tema, de, yo diría, un giro de 180 grados. Todo lo que se había sostenido hasta ese entonces desaparece del escena. Profe, ¿por qué ese cambio de postura? ¿Hubo un cambio de gobierno o simplemente cambio de postura del Poder Ejecutivo? Yo no sé, porque era el Poder Ejecutivo y Legislativo al mismo tiempo, eran tiempos de dictadura. Pero yo creo que tuvo mucha influencia las 2 lluvias ácidas que se precipitaron sobre ciudades bonaerenses en ese momento, que fue todo un escándalo, porque era llegada a un nivel de contaminación semejante a los de los lugares más contaminados del planeta. Yo creo que había un reclamo popular para preservar el medio ambiente. Y no creo que haya sido una política. Yo creo que fue una cuestión meramente de oportunista, tratando de apoyar a los movimientos ambientalistas que eran en general francamente opositores al gobierno militar. Creo que las 2 cosas funcionaron juntas. Lo cierto es que cambia, y a partir de allí no se admite en nuestro país la captura de ninguna especie silvestre, marítima, aérea o terrestre, si no se han hecho los estudios de impacto ambiental correspondientes. La anécdota fue que, a diferencia de nuestro país, Chile les dio la autorización. Se capturaron en el mar, en el Océano Pacífico, en las costas del sur de Chile, se capturaron 9 toninas, de las cuales 5 murieron. La tonina overa se extinguió en el Océano Pacífico. No existe más. La del Océano Atlántico se conservó, aunque estos pobres animales tuvieron la desgracia de vivir en el teatro de operaciones de la Guerra de Malvinas y muchas veces fueron sometidas a cargas de profundidad pensando que en el sonar se había detectado, ¿no?, un mini submarino argentino. Muchas murieron por cargas de profundidad. Pero la especie ha sido preservada y el verano pasado en Mar del Plata pudimos contemplar en las playas del sur la maravilla de una pequeña manada integrada por 3 toninas overas mayores, todas hembras, y 2 toninitos overos pequeños, con lo cual existe la esperanza de que no hayamos extinguido a una especie más. Como dice la canción,
hay que cambiar al hombre, que es el peor de los males, ¿no? No basta con declamar la conservación del medio ambiente, si no cambiamos a la gente. Este es el gran camino. Yo siempre les digo a ustedes que tengan en cuenta que la naturaleza nos ha mandado un mensaje, y un mensaje que debe ser entendido a fondo. Dios perdona siempre. Los hombres y mujeres perdonan a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Los ejemplos de esto hay centenares. Los ambientalistas de Estados Unidos tienen una lucha contra el manatí, mamífero de aguas dulces que vive en la Florida. Fue llevado a la Florida porque se alimenta de unas plantas acuáticas que obstaculizaban los canales. Entonces dice, ponemos los manatíes se comen las plantas acuáticas y los barcos pueden circular por los canales. Muy ambiental la solución. No bombardeamos, no hacemos nada de eso. Los manatíes comen. ¿Qué pasa? El manatí es un animal muy grande. No encontró ningún límite a su expansión. Y hoy está degradando el medio ambiente de aguas dulces del sur de la Florida, porque hay miles y decenas de miles de manatíes buscando comida, y ya no comen solo lo que molestaba para la navegación. ¿Se entiende? Ya no es el problema de la navegación, ahora se comen todo. Y ahora dicen, bueno, ¿qué hacemos? Como buenos ambientalistas dicen, no los podemos matar. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Trasladarlos de nuevo al lugar de donde los sacaron. Y los están llevando anualmente, ¿no? A los pequeños recién nacidos, los trasladan al río Amazonas, que es parte de su ámbito natural. La naturaleza no perdona nunca. Ténganlo eso bien en claro. Cuando ustedes saben que los parques nacionales en nuestro país te venden una remera que dice, cuando el hombre haya matado al último pájaro y comido al último pez, recién ahí comprenderá que lo único que no puede comerse es el dinero. Bien, este lema lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Hay empresas que son ejemplos desde el punto de vista medioambiental. Aquí en Mar del Plata hicimos una investigación. ¿Qué ácidos se utilizaban? Ahora ya casi no se hace. Antes las fotos había que revelarlas. Los negativos se imprimían sobre papel, se sujetaban con ciertos ácidos. Eso ya prácticamente no existe, porque gracias a Dios el progreso nos ha evitado que esos ácidos entren en contacto con nuestra vida cotidiana. Nosotros habíamos analizado que en Mar del Plata, de 12 laboratorios fotográficos que había, solo uno tenía políticas medioambientales para evitar que los ácidos degradaran las aguas. Uno. O sea que los 11 contaminaban. Cuando hicimos el trabajo, los encuestadores fueron chicos de la Facultad de Ciencias Económicas, dirigidos por una socióloga y por mí. La gente decía, nosotros cumplimos la ley. A veces la ley no basta con cumplir la ley para preservar el medio ambiente. A veces hay que hacer algo más. Hay que fijarse protocolos ambientales para la actividad económica de que se trate. En la provincia de Buenos Aires hay una ley, está entre los apuntes, después la leen ustedes, que ordena realizar la evaluación de impacto ambiental de ciertas actividades en todo el territorio provincial.
Y por ahí, para ser habilitado para realizar esa actividad económica, tenés que cumplir ciertos protocolos ambientales. Ejemplo, los barcos que hay en nuestro puerto tienen motores a combustión, diésel, que utilizan mucho aceite. Y no es que como el auto que tiene 4 litros de aceite, puede llegar a tener 160 litros de aceite. Cuando ese aceite se mezcla con el agua, se debilita, hay que cambiarlo. ¿Qué hacían nuestros pescadores históricamente? ¿Dónde creen que ponían el aceite? En el agua, lo tiraban al agua. Lo tiraban al agua, efectivamente, lo cual hacía que la industria pesquera, ¿no?, fuese altamente contaminante, pero no por la pesca en sí, sino que era contaminante por los malos procedimientos comerciales e industriales con los que esta actividad iba acompañada. Por eso es que se dictó una ley, esta ley provincial, establece que todos los puertos en jurisdicción de la provincia tienen que tener servicios de eliminación de los aceites de manera que no degrade el medio ambiente. Bueno, acá se colocan unos tambores, vienen de una empresa de La Plata, los camiones, y retiran el aceite, donde allá es depurado, limpiado, se le elimina el agua y se reutiliza para la misma actividad, es decir, para la lubricación de motores marinos. Bueno, esto es mucho más caro que tirarlo al mar. Pero de a poco, y a base de multas, y muchas multas, la gente se ha acostumbrado a hacerlo. Y hoy aparecen esos tambores de metal de 200 litros al costado de los barcos para ser retirados para su tratamiento. Es también un problema de educación. ¿Cómo se obtiene desde el punto de vista de la actividad económica, hay 3 categorías: alto riesgo de contaminación e inocuo a la actividad por contaminantes. Esta tercera categoría son las municipalidades las que deben de decidir si requieren o no de estudios de impacto ambiental. En cambio, las otras 2 categorías deben obtener esa habilitación de la provincia de Buenos Aires, de la Secretaría de Medio Ambiente. Y les puedo garantizar que son procedimientos costosos y que muchas empresas prefieren operar en la clandestinidad antes que hacer los estudios. Desde luego que cuando lo descubren, los clausuran, les aplican multas, etc. De esa manera, en algunos lugares del país se ha controlado el fluir de contaminantes al medio ambiente. El ejemplo típico es que desde hace 21 años no hay lluvias ácidas al norte de San Nicolás. Sin embargo, las empresas siguen haciendo hierro y acero en ese lugar. Y sin embargo, ya no existen más esas lluvias. ¿A qué se deberá? Bueno, a los protocolos medioambientales que deben ser cumplidos por las industrias en esos lugares. Bien, después de Catán con Estado Nacional, ha habido, yo calculo, 1 millar de casos, 1000, tal vez más, que fueron redondeando esta idea de que el medio ambiente es la casa de todos y que no solo existe un derecho a la salud, que ahora lo consagra nuestra Constitución, sino que existe el mandato moral de abstenerse de dañar a otros. De la conjunción de ambos es que tenemos la nueva mirada del derecho ambiental en nuestro país. Un segundito, voy a cambiar de lugar.
Estoy dando una clase. Me voy a ganar. Che, saldrá en cargo una fruta, qué sé yo, que tienen que traer, que estemos atentos. Yo estoy en clase. Bueno, están en la billetera. Ya estoy, he vuelto. Ahora estoy en un ámbito donde no hay esposa, sino gata. Entonces es menos molesta la gata, así que voy a poder seguir dando la clase. Está empezando a acercarse a mí. Ya se acercó. Ahí la tienen. ¿La ven? ¿Ah? Esa es Pelusa. Fíjate. Bueno, ha habido fallos interesantísimos. Acá en Mar del Plata tuvimos uno. Ustedes saben que en los aeropuertos las aves son factores de peligro y de riesgo. Es el gato. Ustedes hagan de cuenta que no me ven. Los pájaros deben ser ahuyentados de la zona de aeropuertos para que no sean capturados por las turbinas de los aviones que tienen una gran fuerza, chupan el aire. Y bueno, yo iba en el avión que aspiró una gallineta en el aeropuerto de Ushuaia y terminamos en la bahía de la Pataya con agua helada y no nos matamos de casualidad. Entonces, hay todos mecanismos para expulsar a los pájaros de la zona de aeropuerto. Antiguamente se utilizaba unos señores con unos latiguitos y unos palitos que corrían a los pájaros. Con el avance de la tecnología se recurrieron a un sistema de emisión de ondas de baja frecuencia que le molestan al oído a los pájaros y estos no se asientan en las zonas de aeropuertos. El problema es que no solo afecta la baja frecuencia a los pájaros, sino que también afecta el oído de los bebés. Se detectó en la zona del aeropuerto de Mar del Plata varias consultas al médico por otitis severa en bebés y niños muy pequeños, hasta que se descubrió que eran las ondas que se emitían para alejar los pájaros. El señor que se corría los pajaritos con un látigo, ¿no?, antes de que se introdujera este sistema, inició una acción de amparo diciendo que era dañino para el medio ambiente la liberación de estas ondas de baja frecuencia que no solo afectaban a los pájaros, sino a los seres humanos. Bueno, se hizo lugar a la demanda. Se hizo lugar a la demanda y actualmente se ha recurrido a otros procedimientos menos gravosos para la salud de los habitantes de las zonas aledañas al aeropuerto y al mismo tiempo menos gravosos para los pájaros. Es una combinación de olores y sonidos que, sin dañar la salud de las personas y sin afectar la reproducción de las aves, las mantiene alejadas de las pistas durante las operaciones. Es decir, no es algo que esté constante. Si lo está por salir del avión, se pone en funcionamiento. Está por aterrizar un avión, se pone en funcionamiento. Bueno, este es un fallo de nuestro juzgado federal, de aquí de Mar del Plata, el juzgado federal número 2, un fallo que ya tiene 30 años. Como ustedes ven, hay de todo tipo de cosas, ¿no?, cuando uno tiene que analizar la cuestión medioambiental. Yo les sugiero que lean la ley de la provincia de Buenos Aires
y estudien cuál es el contenido del certificado de impacto ambiental, y estúdienlo con detenimiento de abogados. No pretendan ser ingenieros, porque esto lo hicieron los ingenieros. No pretendan ser ingenieros, sean abogadas, leanlo con mucho detenimiento y traten de aprenderlo, porque esta es una vía laboral extraordinaria. En Mar del Plata hay 2 ingenieros que hacen estos certificados y no hay ningún abogado. Pero cuidado que nosotros estamos legitimados por ley para certificar el impacto ambiental, trabajando de consumo con un ingeniero o con especialistas en medio ambiente, la cuestión de que se trate. Esto es Guillermo lo ha hecho, ha ganado unos cuantos pesos, ¿no? Acompañando certificados de aptitud ambiental. Bien, pasamos ahora a hacer un resumen de la bolilla 7. Hoy es muy fácil hablar de crisis de empresas, porque a los soberbios y poderosos industriales del mundo les llegó un microorganismo, un virus derivado del SARS, y que puso a toda la industria del mundo en situación de grave crisis. Es cierto que algunas industrias no han resultado perjudicadas, sino beneficiadas, pero en la generalidad, las empresas turísticas, por ejemplo las turísticas, están en una crisis de la que no van a salir ni en los siguientes 5 años a que concluya la pandemia. Eso se lo puedo garantizar. El club vacacional al que yo pertenezco, que tiene sus hoteles en Jamaica, Dominicana y Cancún, ha estado trabajando solo con turismo de Estados Unidos, que es el 10% de la capacidad que tienen. El hotel al que, bueno, que me gusta a mí, allí tiene 600 empleados. 600 empleados. Son esos monstruos que para ir de un lugar a otro hay colectivos dentro del hotel. ¿Querés ir a la playa? Te toman el colectivo, porque desde tu habitación a la playa puede haber 3 kilómetros. Así que bueno, en ese tipo de monstruos están todos al borde de la quiebra. Todos al borde de la quiebra. ¿Y esto por qué? Por la reducción de la actividad. Si la actividad se reduce y se degrada, la consecuencia es que las empresas turísticas entran en un procedimiento de crisis y de crisis severa, provocadas por una enfermedad. Y Zamorano, que es el autor predilecto mío, cuyas fotocopias están en impresiones en la facultad, es impertinente, es muy impertinente la gata. Ya la voy a sacar. Fuera Pelusa. No se quiere ir. Bueno, y vuelve. Es terrible. Bueno, te puedo decir que yo tengo que dar clase. Se fue. Un milagro. Bueno, la crisis puede deberse a muchos motivos. ¿En qué quiere decir crisis? En que el presente de la empresa está con dificultades que le hacen prever que el futuro va a ser peor. Eso es la crisis. Estar hoy en dificultades que no se avisora puedan ser corregidas. Por el contrario, si yo estoy en dificultades hoy, pero tengo un futuro venturoso, nadie habla de crisis. De lo que hablan son de dificultades temporarias, de circunstancias que están relacionadas con los ciclos,
las temporadas, etc. Aquí lo que estamos viviendo son crisis que no permiten saber cómo va a ser el mundo después que pase el coronavirus, si es que alguna vez pasa. Nosotros hemos tenido la suerte que el SARS, el causante de la gripe A o gripe aviar, no impactó en Sudamérica. En nuestro caso, en nuestro país, hubo un centenar de muertos únicamente, ¿no? Y lo mismo pasó en los demás países de América Latina. Y generalmente fueron contagios por viajes, no tuvo circulación local. De todas maneras, todos los ancianos nos vacunamos contra la gripe 1 y gripe 2 todos los años en la multivacuna que se aplica gratuitamente por el Estado argentino. Bien. Zamorano distingue la crisis económica de la crisis financiera. La crisis financiera es, anda todo bien, pero no tengo dinero para que ande mejor. Ejemplo, si yo produjera 100 unidades de un producto, podría venderla, pero solo puedo producir 10 unidades. Entonces, no soy un cliente que interese a los grandes consumidores. Les voy a contar un ejemplo de esto. Una empresa marplatense empezó a hacer unas riquísimas hamburguesas de pescado. La verdad, un producto de calidad extraordinaria. Me pidieron a mí, que en ese entonces viajaba muy seguido a Brasil y radiqué algunas empresas en Brasil, no mías, de clientes. Un señor que fabricaba puertas de seguridad en Mar del Plata y vendía 30 puertas por año. En San Pablo empezó a vender 30 puertas por día. Se radicó obviamente en San Pablo, ¿no? Porque ahí era su mercado. Entonces, bueno, me pidieron que a ver si le podía hacer contacto con cadenas de supermercados brasileños como para, ¿no?, poner en heladeras este producto. Como el producto era de una calidad excelsa, yo sabía que iba a tener mucho futuro. Viajamos a Brasil y así nos entrevistamos con el señor Méndez Jr., dueño de la cadena de supermercados Pan de Azúcar, Pau de Azúcar, que está desde San Pablo al norte. Bueno, nos invitaron, mis clientes habían llevado una cocinera, preparó una comida con los productos de pescado que se hacían acá en Mar del Plata, se almorzó y a los postres, ¿no?, le dijimos que nosotros estábamos en condiciones de proveer para su cadena de supermercado, si tenían interés. Y los dueños nos dijeron, nos interesa y mucho. Nuestra empresa tiene 300 bocas, son 300 supermercados y 12 hipermercados. Así que necesitaríamos, escuchen esto, 34 toneladas semanales, o sea, 34.000 kilos de este producto por semana, solo para San Pablo. Y 300 toneladas semanales para su cadena completa. La cara de mis clientes demostró de inmediato nuestra incapacidad. Porque trabajando a full y a morir, podíamos proveerles 34 toneladas por mes. O sea, una cuarta parte de lo que necesitaban solo para San Pablo y el 10% de lo que necesitaban para todo Brasil. ¿En qué quedó el asunto? Sí, nos compraron, pero lo hicieron solo para las cadenas
de supermercados de ellos, de segunda marca, en 3 ciudades: Osasco, Ribeirão Preto y Campinas. O sea, acceso a los grandes mercados, ninguno. Estas son 3 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, pero que nadie las conoce. ¿Ustedes las conocen? ¿Alguna vez pasó por vuestra cabeza ir de vacaciones a Ribeirão Preto? ¿No? Bueno, Campinas sí, porque tiene la mejor facultad de Derecho de Brasil, es una ciudad universitaria, tiene 5 universidades públicas y 5 universidades privadas, ¿no? Pero es conocida porque ahí hay grandes juristas brasileños, pero una ciudad de 1,5 millones de habitantes que yo no sabía que existía hasta que no me enteré que las universidades de Campinas eran la número 1 del derecho del país de Brasil. Bueno, esta empresa no entró en crisis. Si hubiese realizado el esfuerzo de producir lo que necesitaban los empresarios brasileños, el resultado hubiese sido que se hubieran endeudado de una manera imposible con las altas tasas de interés que hay en el mercado argentino. Y no iban a poder obtener rentabilidad que le justificara tamaña inversión. Bueno, hasta el día de hoy siguen exportando 34 toneladas mensuales. La empresa no ha crecido, tampoco se ha achicado, pero como hay más dueños, ahora es insuficiente para asegurarle la vida a todos ellos. Ya no, la muy buena cantidad de dólares que produce no alcanza para que las 7 familias de los propietarios vivan de una manera como solían vivir, cuando eran 4. Ahora son 7 familias. ¿Se entiende? Esta empresa no estuvo en crisis, pero fue incapaz de tomar una posición en el mercado que le permitiera crecer. Por eso algunos dicen que la crisis del no crecimiento, no puedo crecer. Hay otras que simplemente están en crisis porque no pueden pagar lo que deben. Son insolventes. Bueno, toda mi vida me dediqué a atender a insolventes. Ese ha sido mi trabajo como abogado. Pero esto ya lo van a estudiar en concursal. Así que no les voy a hacer perder tiempo con algo que lo van a ver con muy buenos profesores, ¿no?, en derecho concursal. Simplemente les digo que el derecho concursal, que era una disciplina menor del derecho, merced a las crisis repetidas que vive la economía en general del mundo y de nuestro país, se ha transformado en un bestseller. Todo libro de concurso que se publica rápidamente se agota. ¿Por qué? Y porque es demasiada la crisis. ¿Sí? Y por lo menos en nuestro país. Yo recuerdo que en una conferencia que di en Concepción, en Chile, yo les hablaba de que en mi ciudad natal había unas 2 quiebras por mes, que tenía una población de 200.000 habitantes y que estaba en una situación francamente delicada. Que en una ciudad, me decían los chilenos, de 200.000 habitantes hay 2 quiebras por mes, 24 quiebras al año. Sí, le digo, sí, y hay también concursos de acreedores. Bueno, ese es el número de Chile. ¿Oyeron? Ese es el número de Chile. Esto pasó en Concepción y me mostraron las estadísticas. 25 quiebras habían tenido ese año en todo el país. Bueno, eso solo lo había tenido la ciudad de Tandil, en la que nací yo. No les quiero decir Mar del Plata lo que era. Era para volverse loco.
Para colmo, esa rama del derecho es una rama que en general los estudiantes odian, tal vez por culpa de los profesores, sin saber de qué es. En Mar del Plata, en estos momentos hay 7 abogados que se dedican a concursos. 7. Porque yo me jubilé, si no seríamos 8. Nada más. Para una población de más de 800.000 habitantes, es un número insignificante de profesionales para atender ese servicio. Bien, otras crisis pueden deberse a el producto, ¿no? ¿Alguien vio la película de La Plata Dulce? ¿La vieron? Es una película argentina Se cortó que el audio cuenta... cuando dijo. ¿Cómo Bueno, dijo? Se cortó el audio. La Plata Dulce. En esa película se cuenta la historia de un Tano que era un orfebre talentoso y que hacía botiquines de baño. Pero los botiquines de baño eran joyas. Y los cobraba muy bien porque tenía mucha obra de mano y mucho arte. De pronto se abrió la importación en Argentina y llegaban los botiquines de plástico, berretas espantosos, pero con la misma función que el hermoso y caro, llegaban de China. Este hombre dijo, ¿quién va a comprar esas porquerías? La gente va a preferir mi calidad y voy a seguir vendiendo el producto. Ustedes saben que se equivocó y que pocos meses después estaba en la quiebra. ¿Por qué? Porque su producto dejó de tener valor en el mercado. No tuvo un producto exitoso. Tuvo un producto en decadencia. ¿Quién podía comprar ese botiquín? Familias de condición adinerada. Porque en los edificios de propiedad horizontal le ponían los de plástico chino y que se arregle el que compra. Bueno, la crisis fue porque el producto perdió vigencia. Frente a eso, la pequeña empresa tiene una defensa. En este caso, no se usó esa defensa porque este hombre era un señor muy apegado a las tradiciones. Pero si él hubiese decidido, con todo ese arte, hacer joyeros, muebles para el dormitorio, no se hubiera ido a la quiebra. ¿Por qué? Porque ese mercado se mantiene y no hay ninguna joya que se sienta a gusto en un joyero de plástico que vino de China. En general, todos buscamos regalarle a nuestras queridas esposas un joyero comprado a un artesano que tenga una labor artesanal, que sea bonito, que tenga buen gusto. Pero él no tuvo la oportunidad de cambiar. A veces se puede cambiar. A veces las empresas, como les decía yo en la primera clase, son flexibles al cambio. Pero hay otras que no. ¿Cómo hace una fabricante de tractores para cambiar a generador de electricidad? ¿Cómo hace? No puede, porque tiene todo su capital enfocado en un producto. En cambio, si ese producto es mayoritariamente la mano de obra, se puede cambiar. La empresa contemporánea, yo les decía en la clase anterior, es muy accesible al cambio de objeto. La empresa moderna, no. ¿Por qué las fábricas de autos? ¿Cómo transformás la fábrica de autos en una fábrica de queso? Ahora que el queso está tan caro. No lo podés hacer. Es imposible.
¿Se entiende? Bueno, otra de las crisis por las que pueden atravesar las empresas no tienen que ver con la empresa, sino con los empresarios. Ponemos ejemplo. La empresa estaba toda muy bien, era bonita, funcionaba como un reloj. Pero falleció el iniciador de la empresa. Y lo reemplazan sus herederos, los cuales jamás participaron de esa actividad económica, que no tienen ni idea de cómo se conduce. ¿Y saben cuál es el resultado? Trabajo para ganar dulce. Se van a la quiebra. Y ahí nada cambió, ni la empresa, ni cambió la actividad. Lo que cambia es el equipo gerencial. Y si el equipo gerencial carece de la aptitud suficiente, lo que vamos a tener es una empresa frustrada, una empresa fracasada. ¿Se entiende esto también? La importancia que tiene la empresa. Ahora me acompaña también mi perro, que vive en este ambiente junto con la gata. Ahí lo tienen. ¿Lo ven? Estábamos todos, sí. Sí, ya estamos todos, sí. ¿No? Estos son en mi casa es un pequeño zoológico, porque a mí de chico me prohibieron tener perros. Y no miraban con cariño a los gatos también. Entonces tengo 4 perros, todos chiquitos como así, y 2 gatos. Y no tengo más porque tengo una esposa que en cualquier momento va a promover una demanda que dice separación personal, divorcio, ¿no? Así que me conformo con estos 6, que estoy con ellos. Bien, vieron las cosas que hacemos los padres, no dejarme tener un perro de chico con lo lindo que es tener un perro. Bien, hay otras crisis que se denominan crisis bursátiles. Se trata de las grandes empresas que cotizan en bolsa. Puede suceder que las acciones pierdan valor porque las noticias del mercado apunten un final para esa actividad. Hay muchísimos casos. Le revocaron a Exxon los contratos para la explotación del servicio público de agua en casi todos los países donde estaba. Eso hizo que sus acciones perdieran valor, pasaran de $87 cada una a $1.20 cada acción. Esa fue una crisis insalvable y produjo la quiebra más escandalosa de fines del siglo XX. Calculen ustedes que una de las víctimas fue la suegra del presidente Bush, que perdió una inversión de $5 millones que había realizado en Exxon Energéticas. Lamentablemente, para nuestro país, Exxon tenía la distribución de agua potable en San Miguel de Tucumán, en varias ciudades del país, pero menciono la de Tucumán porque Tucumán estuvo 6 días sin agua cuando la empresa quebró y se retiró del país. Un inconveniente bursátil motivado por una serie de rumores financieros terminó por generar un estado de crisis a la empresa que no se pudo resolver. Otras crisis pueden deberse, lo digo siempre, al matrimonio. El matrimonio puede poner en crisis a empresas. Yo menciono el caso de una hotelera argentina, teníamos una serie interesante de hoteles, el dueño mayoritario era un matrimonio, él era ciudadano alemán, ella ciudadana argentina,
la empresa solo había tenido crecimiento, hasta que el matrimonio se rompe, deciden separarse y empiezan la lucha por los bienes. ¿Saben cómo terminó la lucha por los bienes? Perdieron todos los hoteles, los que no les fueron rematados para quedar hipotecarios, los tuvieron que vender para pagar impuestos. Bueno, la única que se quedó con algo fue la esposa, que conservó un hotel de 3 estrellas en Villa Gesell. Pero él perdió absolutamente todo. Hay una película que muestra la guerra de un matrimonio que se está divorciando. Bueno, esto fue peor. Esto fue peor que esa película. El resultado fue una gran empresa hotelera que daba trabajo a más de 500 personas. Se liquidó. No existe más. Esa fue una crisis terminal. Con esa crisis terminó la empresa. Hay otras crisis que tienen que ver con políticas públicas. Una actividad que estaba permitida dejó de estar permitida. Y la empresa no se puede reconvertir. Vamos a poner algún ejemplo. En Centroamérica, en Guatemala, había una gran empresa norteamericana destinada a la producción de frutas. ¿Qué pasó con esta empresa? El gobierno nacionalizó el comercio exterior de frutas. Es decir, ya cada fruta que salía del país salía bajo supervisión del Estado y por una empresa pública, y no por la gran empresa frutícola norteamericana. No se pudo reconvertir, porque no se había construido para atender el mercado guatemalteco, sino para atender el mercado de Estados Unidos. Y fue liquidada también. También fue liquidada. 1000 causas distintas pueden ser el punto final de una vida empresaria. Algunos de los más insólitos. El famoso supermercado en Batán, que puso un cliente mío. Lo inauguraban un martes, el lunes a la noche se incendió, no quedó nada. Se perdió todo. ¿Y qué pasó con el seguro? Tenía un seguro, él se había cubierto. Quebró la aseguradora. 7 años más tarde le reintegraron el valor de 2 latas de puré de tomate por toda indemnización por el incendio que destruyó a esa empresa y a esa actividad. Bien, esto es real, ¿eh? Esto es un caso absolutamente real y que pasó aquí en Mar del Plata. Otra cosa, otro caso, un frigorífico de vegetales sufre durante un tornado que hay cerca de Maipú, provincia de Buenos Aires, se queda sin luz eléctrica durante 11 días. Consigue generadores, pero son insuficientes para mantener la temperatura en los estándares que debían trabajar. Al día 11 se había perdido todo lo que estaba depositado. Y para poder pagar a los depositantes, tuvo que vender el frigorífico. Que después en ese frigorífico hicieron una empresa de panadería. Señores, se fundió sin remedio. ¿Y quién tiene la culpa? El medio ambiente. No había tornados en esta zona del país. Hemos cambiado el clima y ahora hay demasiado cercano en el tiempo tornados. El último fue en Tres Arroyos, el anteúltimo en Benito Juárez
y el anterior fue en Maipú. Fíjense que están picando cerca las balas de Mar del Plata, ¿no? Cada vez más cerca. Maipú son 130 kilómetros. Así que las causas de la crisis son muchísimas. A veces la causa de la crisis es una maniobra delictiva del empresario, que decide poner fin a su actividad y se quiere ir con los activos sin hacerse cargo de los pasivos. Esto es de lo más común. De lo más común. Coloca la empresa a nombre de una empresa extranjera y la deja quebrar en el exterior. Y los saqueadores locales se quedan mirando, ¿no?, cómo todo lo que ellos tenían de garantía desaparece. ¿Entendieron esto de la crisis? Porque siempre cuando se habla de la crisis, habla de la crisis financiera. No me alcanza la plata. Pero ¿por qué se produce la crisis financiera? Por miles de circunstancias. Estas, que yo les mencioné, son solo una de ellas. ¿Está claro? Lean en las fotocopias de Zamorano que le dejó Guillermo, o que les mandó Guillermo, porque está muy bueno. Este es un autor español, es un libro carísimo, por eso se lo fotocopiamos. Se consigue en alguna librería especializada en temas jurídicos, pero te lo cobran en euros, o sea, imposible de comprarlo. Yo me lo compré porque soy maniático, prefiero tener un buen libro antes que un 0 kilómetro. Entonces, invierto mucho en libros. En libros de papel, nada de libro informático. A mí me gustan los libros de papel, que lo puedo venir al garaje en compañía de mis animales a leerlo. En cambio, con la computadora no podría estar acá con los animales. Bien, ¿alguna duda? Yo, profe, sobre este tema no, pero quería saber si para el parcial podíamos elegir un tema, porque ya nos avisaron que era oral, como para ir viendo todos los temas que hay en el Por programa. supuesto que sí. Ah, ok. Eligen un tema y estúdienlo a fondo, a fondo. Y lean el resto para que no los sorprenda después cuando dicen, bueno, ahora te vamos a preguntar de otra parte, ¿no? Vengan leídos, porque la materia es una materia linda para ejercer y practicarla, pero también es lindo para rendir examen, porque muchas cosas, lo que vos digas está bien. Causas de la inflación, 108.000 teorías hay. Si vos decís que la culpa la tienen los pingüinos emperadores, yo te voy a decir, y puede ser, porque hay 108.000 tesis. Desde luego que no son estos pobres animalitos los culpables. Miren lo que pasó. ¿Los ven? Ay, son preciosos. Y después dicen perro y gato. Duermen juntos en el mismo colchón. Están criados juntos. Él va a cumplir 15 años, ella va a cumplir 2 años. Y viven juntos. La verdad, ¿no? Son mis compañeros. Los otros también, pero los otros están en otro sector de la casa. No los podés tener todos juntos porque destruyen todo, ¿no? Son dos grandotes. Bueno, estudien mucho. Tienen la suerte que Guille es un gran evaluador. Él no se conforma con un desacierto. Él quiere estar seguro de que no sabe. Entonces, siempre tiene una pregunta más. Estudien y cualquier duda, por favor, me consultan. Anoten. Garaguso con una sola S. G de gato, A de Alberto, L de Roberto, A de Alberto, G de gato, U de uso, S de solo, O de oso. Horacio con H, @gmail.com. Me consultan y yo les contesto todos los días. A la mañana abro mi correo y contesto los correos. Cualquier duda, para eso estoy a disposición.
Total, estoy jubilado ya. Tengo más tiempo que el que tenía cuando era el profesor de ustedes. Bueno, muchas gracias. Perdón por la demora de nuevo, pero son imponderables. Son imponderables que suelen suceder. Listo. No hay problema, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Nos vemos la próxima. Salimos.